En el siguiente diagrama se muestra un sistema de tres poleas, si se fijan, dos de ellas son fijas, todas ideales, significa que sus mantos son despreciables, y una tercera polea que está sujeta al bloque B es móvil. Por este sistema entonces pasa una cuerda, como se ve aquí, agarrada en B, en este extremo, pasando por la polea superior, desciende, va a la segunda cuerda, pasa por la polea móvil, sube este, la tercera, me refiero línea vertical, y pasa por la última polea fija hasta agarrar el bloque A. Entonces, como la superficie es sin fricción, se dice que si el sistema parte del reposo y estas desarrollan aceleraciones constantes conforme el bloque B baja y el bloque A se mueve hacia la derecha, tomando en cuenta que cuando este bloque A, digamos, ha recorrido una posición, llamémosla D sub A, de 1 metro, cuando este recorrido a una distancia de 1 metro, la rapidez que tiene en esta posición final es de 3 metros sobre segundo. Esa es su rapidez, en ese instante, de 0 a 3, recorriendo esta distancia. Entonces, se pide calcular las aceleraciones de cada uno de ellos y cuando ha transcurrido un tiempo de 2 segundos, ¿cuál es, para el bloque B, la velocidad instantánea y el desplazamiento? ¿Sí? ¿Cuánto descendió el bloque B y cuánto es su velocidad a los 2 segundos? Para ello podemos primero empezar con estos datos de un movimiento de aceleración constante, muy simple, porque nosotros tenemos la rapidez final, la rapidez inicial y la distancia recorrida. Entonces podemos decir, dado que la rapidez final al cuadrado, la inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, dado que un objeto parte del reposo, la aceleración para el caso del bloque A, este que está aquí, será igual que la rapidez final que tiene al cuadrado sobre 2 veces los recorridos. Es decir, si la rapidez final era 3, elevamos al cuadrado y dividimos para el recorrido de la distancia que es 1 metro, para 2 en este caso. Entonces, esta aceleración del bloque A es igual a 9 dividido para 2, 4.5. ¿Okay? 4.5 es la aceleración del bloque A, es constante. ¿Cuánto será la aceleración del bloque B? Cuando tenemos este sistema de poleas, vamos a suponer que el bloque B, durante esta distancia de 1 metro, vamos a ponerle algo más proporcional a lo que está ocurriendo, el bloque B baja una pequeña cantidad, vamos a suponer X. X es lo que desciende B, y si desciende X, entonces como aquí hay 3 cuerdas en posición vertical, hay 3 veces X. Por lo tanto, lo que recorre A, o sea, esta distancia acá, de aquí hasta acá, es 3 veces X. De tal manera que si yo conozco, fíjense ustedes, que lo que recorre A es X, ¿no? Al tomar la primera derivada de esa cantidad en función del tiempo, yo tengo la rapidez de A. Al tomar la siguiente derivada de esa cantidad, yo obtengo la aceleración de A. Bueno, y así puedo hacerlo con el bloque B. Entonces, yo puedo decir cuál es la relación que existe entre la distancia A y la distancia B en proporción. Ya sé que lo que recorre A es 3X. Y lo que recorre B, cuando este se mueve 3X, es que de acuerdo a este sistema de las poleas que muestra 1, 2, 3 cuerdas verticales, esto baja la tercera parte, o sea, X. De tal manera que esta relación proporcional de la distancia recorrida de A con respecto a B es 3 a 1.
Eso que está ahí. Por lo tanto, si yo indico que la velocidad de A con respecto a B era 3 y la aceleración con respecto de A con respecto a B también es 3, entonces puedo concluir que la aceleración que tiene B, ¿no es cierto?, será la tercera parte de lo que tiene A. Porque esto salía aquí, ¿no? Yo espero B en la tercera parte de A. Entonces, si A tenía 4.5, entonces la aceleración con que baja el bloque B es más lento, es la tercera parte, o sea, 1.5. ¿Sí? Pero eso será la aceleración de B constante, ¿no? A se está moviendo con una aceleración de 4.5, mientras que B con una aceleración menor. Ok. Para responder la pregunta B, que es la velocidad y la distancia recorrida por B, cuando ha recorrido 2 segundos, yo tendría que averiguar cuánto ha recorrido el bloque A, por ejemplo, en 2 segundos. ¿Y cómo lo puedo calcular? Yo tengo que la velocidad final es la inicial más aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de A, ¿cuánto sería la velocidad final de A al cabo de 2 segundos? Entonces, si esta es parte del reposo, la aceleración de A, ¿cuánto era la aceleración de A? 4.5. Y durante un movimiento de 2 segundos registrará una velocidad final de 9, ¿no? Esa es la velocidad final de 9. Si la velocidad final del bloque A los 2 segundos es 9, la velocidad de B, como lo he dicho acá, que la relación es 3:1, entonces la velocidad final de B sería la tercera parte de la velocidad final de A. Entonces la velocidad final de B sería 1/3 de 9, o sea que sería la tercera parte de lo que tiene A, sería 3. Esta sería la rapidez que tiene el bloque B cuando ha descendido 2 segundos. ¿Qué más me falta? Ya está la velocidad final. La distancia. ¿Cómo determino yo? Me falta determinar ¿cuánta distancia recorre A? En 2 segundos. Entonces fíjense que en 2 segundos, si esto parte del reposo y la aceleración de A era 4.5, en 2 segundos lo que va a recorrer A es 4 para 2, 9 metros. En 2 segundos A se mueve totalmente 9 metros. ¿Cuánto cree usted que se moverá B? La tercera parte, ¿no? Dijimos. La tercera parte de lo que se mueve A. O sea que lo que se mueve B sería 3 metros, ¿no? 3 metros, la tercera parte. Entonces esta es la velocidad y la distancia recorrida.